Por supuesto que esto que acaban ustedes de terminar de estudiar, que la universidad les brinda y que hoy culmina que nos hace el señor rector. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a la certificación internacional de competencias digitales. En su oportunidad, el rector José Andrés Suárez Fernández. ¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de Diálogos Universitarios, una producción de la Dirección de Televisión Universitaria de esta nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Hoy nos acompaña aquí en el estudio de TV Watt el doctor Luis Humberto Garza Vázquez, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por nada, doctor. Gracias. Bienvenido a esta su casa. Gracias. Y un tema bien interesante del cual nos viene usted a platicar. La resiliencia, doctor. Efectivamente, un tema muy interesante y de mucha actualidad. Muy bien, de entrada, doctor, si me permite, voy a mencionar un poquito su trayectoria profesional. Es usted licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Nacional, en Sociología, perdón, sí. Licenciado en Sociología, ya estoy cambiando el título. Es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Efectivamente. Tiene usted un doctorado en Educación aquí por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y maestrías en Tanatología y Psicología Social. ¿Es así? Así es. Muy bien, también tiene usted desde luego especialidad y diplomados en terapia familiar sistémica. Muy bien. Ha sido, dentro de los cargos que ha ostentado el doctor Luis Humberto Garza, ha sido secretario académico y técnico en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, aquí en la UAT, secretario general de la Sociedad Tamaulipeca de Salud Pública y coordinador del Comité de Apoyo a la Niñez y Juventud de Tamaulipas, entre varios de los cargos que ha ostentado. En lo que se refiere a cátedra, el doctor Luis Humberto Garza Vázquez ha impartido clases en instituciones de educación superior, desde luego aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, también en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Ciudad del Carmen, en Campeche, en la Escuela Normal Superior de Tamaulipas. Y en lo que se refiere a sus investigaciones, doctor, ha realizado usted investigaciones sobre resiliencia en la educación superior para prevenir la deserción escolar en el primer año. Es miembro del cuerpo académico consolidado, procesos socioculturales y metodológicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sus líneas de investigación son resiliencia en la educación superior, perfil de ingreso y factores de riesgo y de protección en educación superior. Actualmente es profesor de tiempo completo con perfil PROMEP en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, colaborador en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el CRETAM, y embajador de la Comunidad Latinoamericana en Resiliencia en el estado de Tamaulipas. Así es. Pues es usted todo un conocedor, doctor, de este tema de la resiliencia. Y discúlpeme por haberle cambiado el título al principio. No hay problema. Lo que pasa es que esto tiene mucho que ver con la psicología, así es, ¿verdad? Va muy de la mano. Y ahí es en donde yo quisiera que me explicara cómo un sociólogo incursiona en este tema de resiliencia. Después de que nos explique qué es la resiliencia, doctor. Bueno, a grandes rasgos, el concepto de resiliencia se le ha tratado de definir de muchas formas, pero a grandes rasgos se refiere a la capacidad que tiene el ser humano para enfrentarse a las crisis, a la adversidad, a los problemas y salir adelante a pesar de ello. Entonces son dos elementos ahí claves, crisis, problemas, pero la oportunidad. Oportunidades. Muy bien, doctor. ¿Cómo, cuándo y por qué surge la resiliencia? Porque es un término que es relativamente, siento yo, nuevo, pero ya tiene también sus años de investigación. ¿Qué nos dice al respecto? Bueno, se considera dentro de los antecedentes de la resiliencia un estudio que se realizó en la década de los 50 del siglo pasado en una de las islas de Hawái, donde se le dio un seguimiento por 32 años a un grupo de niños que nacieron en condiciones de pobreza, de violencia. Entonces se dieron cuenta, las investigadoras, Werner y Smith, se dieron cuenta de que hubo un grupo de estos niños que, a pesar de las características
familiares y comunitarias de pobreza, de violencia, salieron adelante a pesar de ello, y fue cuando comenzaron a llamar mucho la atención de los científicos de las conductas humanas. Entonces, doctor, podemos decir que la resiliencia es una forma de adaptación frente a las adversidades. Puede considerarse una forma de cómo adaptarse a los cambios, a las crisis, pero no solamente en la cuestión de la adaptación, del crecimiento personal. Se habla de adaptación sobre todo en el área de la educación por ayudarlos a los estudiantes que van llegando de otro subsistema y en un momento hay que ayudarlos a adaptarse a la vida universitaria. Entonces está bien utilizar el término de adaptación, ¿verdad? Muy bien, doctor. Explíquenos ahorita brevemente cómo usted, siendo sociólogo, incursiona en esto de la resiliencia. Si es un tema quizás más psicológico que sociológico. Bueno, ahí muy buena pregunta, ¿verdad? Cuando estudié yo psicología social, pues me comencé a meterme en las cuestiones de las corrientes, sobre todo humanistas, pero algo que influyó mucho en mí, haber estudiado de la resiliencia, pues es mi vida personal, primero. También en un momento dado la oportunidad de haber trabajado en una institución como el sistema DIF Tamaulipas, al frente de un programa de atención a niños en la calle y de la calle. Fueron alrededor de 12, 13 años. Y esa experiencia fue lo que me llevó a hacerme yo la pregunta por qué había niños que a pesar de las condiciones familiares y comunitarias en las que vivían, salieran adelante, no caían en conductas antisociales. Y esa era la pregunta que yo me estaba haciendo y andaba yo investigando, me llamó mucho la atención. Cuando me encontré ese concepto en el año 2002, gracias a los centros de integración juvenil, dije, caray, esto era lo que yo andaba buscando. Y bueno, y es importante señalar, no es nada más bajo un enfoque psicológico, es multidisciplinario. Entonces los sociólogos, los terapeutas familiares, los tanatólogos, los educadores, cuántas disciplinas humanas, todas tienen algo que ver con la resiliencia. Cuando se hace hincapié en la resiliencia a nivel personal, lo psicológico, pues es nada más uno de los elementos más, no todos. Doctor, me decía usted que esto surge desde los años de 1950. ¿Y cómo viene evolucionando el término y esta materia? Bueno, fue gracias a un estudio que realizaron Werner y Smith en una isla de Hawái y se le dio seguimiento a un grupo de niños, jóvenes, que no cayeron en conductas antisociales. Este estudio duró aproximadamente 32 años. Entonces se comenzaron a preguntar por qué no habían caído en conductas antisociales, dado que las condiciones en que habían vivido. Y tomaron el concepto de la física, de la ingeniería, y la trajeron a las ciencias sociales, a las ciencias humanas. Y bueno, se tomó ese concepto de resiliencia para señalar capacidades para enfrentarse a las crisis, a la adversidad y salir adelante. Muy bien, doctor. Ahora, le preguntaría yo, ¿todas las personas tenemos capacidades de resiliencia o hay que aprenderlo? Bueno, de ahí entran ya varias corrientes, varias escuelas, y yo comparto la idea de que la resiliencia principalmente se aprende. Se aprende con personas significativas o que le llamábamos tutores de resiliencia. Es un aprendizaje en el cual la persona puede aprender, vaya la redundancia, a cómo enfrentarse a las crisis, a los problemas, y son capacidades que se pueden aprender gracias a la relación humana. Y la personalidad, en este caso, por ejemplo, el temperamento de la persona, ¿tiene que ver también en que una persona sea más o menos resiliente? Claro que sí, eso es la bondad de este enfoque modelo, que tiene mucho que ver el aspecto personal, las características personales, pero también se ha podido demostrar gracias a estudios que la familia, la escuela, la comunidad puede ayudar a desarrollar estas capacidades. Y hay ejemplos muy claros de cómo una persona, a pesar de ciertas situaciones personales, gracias a esta influencia de su entorno, puede salir adelante. Doctor, le preguntaría yo sobre si existen factores
que favorecen el desarrollo de la resiliencia en las personas. Claro que sí, por eso de la respuesta anterior, los factores que le llamamos factores de protección o pilares de la resiliencia, lo podemos encontrar a nivel personal, a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel comunitario. ¿Cuáles son estos factores de protección o de resiliencia? Son, por ejemplo, a nivel personal, la confianza que tiene la persona en sí mismo, la autoestima, aprender el sentido del humor. Es toda una serie de factores donde la psicología positiva nos ha aportado bastante bien. A nivel familiar, sobre todo la calidad de la vida familiar. Las relaciones de los padres hacia los hijos, cómo es la comunicación, cómo son las normas de conducta, las disciplinas. A nivel escolar, la relación que existe entre los maestros y los estudiantes, si es una relación de apoyo, de comprensión, entre los propios alumnos, a ayudarlos entre sí, y indudablemente a nivel comunitario, ¿verdad? Que hay pilares muy importantes. Y esta respuesta nos lleva al por qué decimos que la resiliencia tiene mucho que ver disciplinas, ciencias como la psicología, la sociología, la antropología, la educación, entre otras. Muy bien, doctor. Entonces, sí podemos decir que hay que educar para la resiliencia. Efectivamente, es fundamental. La educación, lo sabemos, se da desde la familia, en el entorno escolar y en el entorno comunitario. Entonces, es fundamental. Podemos considerar que la educación es un pilar muy poderoso para ayudar al ser humano a salir adelante, ¿verdad? Que si hay problemas de inseguridad, hay problemas económicos, políticos, sociales, etcétera, gracias a la resiliencia lo podemos hacer que salga adelante. Muy bien, doctor. Entonces, aquí también me viene a la mente que la resiliencia también tiene que ver con la autoestima de la persona. Claro que sí, se considera la autoestima uno de los factores de resiliencia o factores resilientes o de protección fundamental, que este factor ayuda a todos los demás factores de protección. Es fundamental la autoestima. O sea, una persona con una autoestima, digamos, adecuada o elevada, va a ser más fácil que sea resiliente y que pueda afrontar las adversidades que una persona con autoestima baja. Efectivamente, y ahí es donde entran el papel de los padres, de los maestros, fortalecer la autoestima. Y por cierto, esto ya hay mucha historia sobre la importancia que tiene la autoestima. Por eso es uno de los pilares, vuelvo a señalar, y es muy importante fortalecer la autoestima de los hijos, de los alumnos, para que ellos puedan aprender a cómo enfrentarse a la crisis. Muy bien, doctor. Pues muy interesante este tema de resiliencia. Vamos a dejar este primer programa, doctor, hasta aquí, pero esto amerita un segundo programa y por ello lo voy a invitar para que venga de nueva cuenta aquí al estudio de TV Watt para darle cierre a este tema de resiliencia, sobre todo en el ámbito educativo, que es una de las áreas multidisciplinarias que me hablaba usted, que hay que tocar, el tema de la educación y la resiliencia. Doctor, le agradezco mucho su presencia aquí en el programa Diálogos Universitarios y lo espero en el siguiente de la serie. Claro que sí, muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. Y gracias a usted por sintonizarnos, por estar presentes aquí en este programa de Diálogos Universitarios. Nos vemos en la próxima emisión. Conoce el mundo de la tecnología, los últimos avances en robótica, aplicaciones para dispositivos móviles, inteligencia artificial y tendencias en software y temas sobre investigación en nuevas tecnologías. Yo soy Luis Sosa, no te pierdas tu programa en línea, solo por TV Watt. Por supuesto que esto que acaban ustedes de terminar de que estudiar, la universidad les brinda y que hoy culmina. Que nos hace el señor rector. Y con ellas armamos todo esto y es de estudiantes para estudiantes. La idea es precisamente reducir el impacto, darle una segunda vida a La certificación internacional de competencias digitales. En su oportunidad, el rector José Andrés Suárez Fernández
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Diálogos Universitarios, un programa realizado por la Dirección de Televisión Universitaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. En esta ocasión, con la segunda parte de un programa muy interesante sobre resiliencia, en donde nos acompaña el doctor Luis Humberto Garza Vázquez. Bienvenido, doctor, nuevamente al estudio de TV Watt. Gracias. Gracias por aceptar esta segunda invitación, doctor, porque el tema lo amerita. Así es, efectivamente. Vamos a hablar, doctor, si me permite, sobre resiliencia, pero brevemente le recuerdo a usted quién es el doctor Luis Humberto Garza Vázquez. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un doctorado en Educación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y además tiene maestrías en Tanatología y en Psicología Social y tiene un entrenamiento y una especialidad en terapia familiar sistémica, doctor, que eso lo hace un experto en resiliencia. Bueno, son de las fuentes que han enriquecido la resiliencia, entre otras más. Muy bien, doctor. Nos habíamos quedado la vez pasada. Ya sabemos lo que es la resiliencia, es la capacidad que tienen las personas de afrontar las adversidades y salir adelante, ¿verdad? Digamos que eso es en general. Pero la resiliencia va mucho más allá, es mucho más profunda y muchas más actividades tienen que ver con este aspecto de la resiliencia. Yo quisiera, doctor, en esta segunda parte del programa, que hablemos del ámbito educativo, lo que se está haciendo en educación con la materia de la resiliencia. Aquí, por ejemplo, doctor, díganos usted cuáles son los avances en investigación educativa sobre la resiliencia. Bueno, podemos señalar que en América Latina la resiliencia en la educación es relativamente nueva. De por sí el enfoque, el modelo, el concepto de resiliencia parte de la década de los 80, llega a América Latina a fines de la década de los 90. Entonces, en el ámbito de la educación, de acuerdo con los estudios que he realizado hasta el 2017, se puede señalar que la resiliencia en la educación se ha enfocado principalmente a la educación básica, primaria, secundaria, bastante en preescolar. Un 10% se ha enfocado a la resiliencia en la educación media superior y un 5% a la resiliencia en la educación superior, que es donde yo he estado ejerciendo e investigando al respecto. Muy bien, o sea que digamos que se ha profundizado mucho más en la educación básica, en los niños. Efectivamente, por las razones que señalábamos en el programa anterior, de que esto surgió con estudios sobre todo en los niños que nacieron, que vivieron en circunstancias de pobreza, de violencia. Entonces, pero ahorita en la actualidad ya la resiliencia ya no está enfocada nada más hacia la niñez y hasta los adultos mayores, personas con discapacidad, en el medio rural, en el medio urbano. Y esto es importante porque el abordaje de la resiliencia, por ejemplo, la corriente anglosajona va enfocado hacia la persona y el crecimiento a nivel individual. La corriente europea va enfocado sobre todo al manejo del trauma, de las desgracias. Y el enfoque latinoamericano, que ya está reconocido a nivel mundial, es un enfoque más comunitario y más abierto a manejar la resiliencia en varios contextos y en varias etapas de desarrollo humano. Muy bien, entonces también hay diferentes corrientes. Hay diferentes corrientes y claro, los abordajes es diferente, las disciplinas, las culturas, entonces por eso la resiliencia como concepto, como enfoque, como modelo, pues apenas está en construcción, estamos en pañales, ¿sí? Hay mucho que hacer todavía al respecto. Hay un concepto que me gustaría que nos explicara un poquito más a profundidad. ¿Por qué se dice que la resiliencia es multidisciplinaria? Porque aquí hablamos también de que existe lo que es la tanatología, doctor. Pero la tanatología, hasta donde yo sé, se enfoca únicamente a la cuestión de la muerte, cuando hay gente en etapa terminal, cuando hay la etapa del duelo, cuando se pierde a un ser querido, y la tanatología se enfoca solamente a eso. La resiliencia no, ¿verdad? Bueno, la resiliencia es transversal.
impacta tanto en la tanatología, en la terapia familiar, en la psicología, en ciertas líneas de la psicología, sobre todo la psicología positiva, pero también en el ámbito de la educación, en el ámbito de la cultura, todo lo que implica el ser humano. Cualquier ciencia, disciplina que tenga como atención el ser humano, ahí tiene que ver algo la resiliencia. Entonces, todo lo que implica el ser humano, algún problema, alguna crisis, estamos hablando a nivel social, la sociología, pues los problemas que estamos viviendo, la inseguridad, la desintegración familiar, etcétera. Ahí tiene una de las bondades la sociología, para fortalecer las instituciones. Por eso las Naciones Unidas están sugiriendo a los organismos miembros que promuevan la resiliencia para atender a población en situación de vulnerabilidad. Y estamos hablando entonces cualquier tipo de problema de carácter social, humano, ¿verdad? Bueno, y en el caso de por ejemplo, de la terapia familiar, también hay cosas muy interesantes, hay aportaciones muy interesantes, y lo digo como terapeuta familiar, donde los autores yo veo cómo cada vez se van incorporando más elementos de la resiliencia. Y no es que no existan, lo que pasa es que ya le están poniendo el sello de resiliencia. Lo que para antes era nosotros fortalecer la comunicación entre la pareja, pues es un factor de resiliencia. Y bueno, en la tanatología, y lo digo también como tanatólogo, indudablemente apoyar a la persona que está en fase terminal, a la familia, a las instituciones, al manejo de estos dolores, de pérdida, del manejo del duelo. Entonces, ahora sí, la tanatología se puede enriquecer mucho con lo también de la resiliencia. Doctor, y estamos platicando de la resiliencia en el ámbito educativo. Y aquí es en donde yo quisiera, ya para cerrar el programa, que nos hablara usted de todo lo que está haciendo aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas con respecto a esto del ámbito educativo, cómo la resiliencia ha impactado en los jóvenes, en la deserción escolar, en que no dejen los estudios. Sí. ¿Qué es lo que ha hecho al respecto, doctor? Que es muy interesante. Bueno, esta idea, esta intervención la comenzamos a iniciar en el 2003 en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, y duró del 2003 al 2014. Uno de ellos pues fue exactamente un estudio que realicé para obtener el grado de doctor en educación, y fue realizar este estudio donde tomé a un grupo de estudiantes de un programa educativo, y a unos jóvenes se promovió la resiliencia y a otros no. Y bueno, me encontré de que a donde se promovió la resiliencia, menor abandono escolar. Y fue lo que le llamamos nosotros un estudio transversal, porque duró un año escolar. Pero luego le comencé a dar seguimiento a este estudio, y de 7 programas educativos que se ofertaban en ese entonces en esta dependencia de educación superior, bueno, me encontré de que 5 programas donde se promovió la resiliencia tuvieron menor abandono escolar que en 2 donde no se hizo, por diversas razones. Pero lo más interesante es de que luego me permitió hacer seguimiento de 2 administraciones, una donde se promovió la resiliencia y otra donde no se promovió. En aquella administración del 2007 al 2014, donde se promovió la resiliencia, menor abandono escolar, que en otra administración donde ya no se le dio seguimiento, 2014-2018, donde se incrementó el abandono escolar. Pero también esto se hizo, vuelvo a señalar, aquí en Ciencias de Educación y Humanidades, pero ahorita se está trabajando en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, 2018-2019, y se trabajó con 2 grupos de estudiantes y se encontró que donde se promueve la resiliencia, menor abandono escolar. Y bueno, yo quiero señalar esto de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales porque hubo un experimento también muy interesante, pues llámese así, donde se trabajó con estudiantes con discapacidad, fueron 12, de los cuales de esos 12 salieron 11 de su carrera, y una no, porque falleció exactamente por la discapacidad. Pero lo interesante es que de esos 11, 2 se titularon con mención honorífica. Y esto es algo que vale la pena resaltar porque es un logro de nuestra universidad, es un logro del programa de tutoría de la Facultad de Derecho, donde les está llamando la atención en otras instituciones donde estoy dando a conocer estos estudios.
Muy bien, doctor. Y en ese caso es en donde se ve claramente lo que es la resiliencia. Efectivamente. En jóvenes que a pesar de la adversidad que tienen ellos de discapacidad, Sí. eso les ha desarrollado su potencial para salir adelante y alcanzar esos logros. Exactamente, ¿Es así? exactamente. Y esto partió, por ejemplo, en el 2007, que para apoyar al programa de sociología, que había mucha deserción escolar, ya como secretario académico comenzamos a promover en esos estudiantes y nos sorprendió porque verdaderamente fue mínimo el abandono escolar en toda la trayectoria. Y eso fue cuando comencé yo más a jugar con toda esta idea de promover la resiliencia para evitar el abandono escolar, entre otros muchos problemas. Entre ellos está el bullying o el acoso escolar, entre todos esos factores socioeducativos que dañan, que perjudican a nuestros estudiantes. Muy bien, doctor. Y todas estas investigaciones que ha hecho usted lo llevan ahora a que está bajo la lupa a nivel nacional e internacional. Platíquenos un poquito sobre las perspectivas que tiene usted. Claro que sí. En cuanto a resiliencia. Bueno, esto el año pasado verdaderamente me llevé la sorpresa porque yo era poco que salía y tuve una invitación de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fui a dar a conocer en un congreso internacional de resiliencia, que hubo personas de varios países latinoamericanos, y verdaderamente me sorprendió la respuesta, desde inclusive tener nosotros una materia sustentada en la resiliencia, que les llamó mucho la atención, y todos estos estudios y todo cómo se involucran a las autoridades, padres de familia, estudiantes, etcétera. Y bueno, ya en fecha próxima tengo una invitación ya, me aprobaron una presentación en la Universidad de Barcelona, en un congreso internacional que también les llama la atención todo esto que estamos haciendo. Bueno, a mí me da mucho gusto. Y bueno, recientemente ya me hablaron de la Universidad Autónoma de Guadalajara, quieren que les vaya a dar una conferencia y un taller al respecto. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho su presencia, doctor. El tiempo se nos ha terminado, pero yo creo que después de que haga usted esos viajes y esas exposiciones, sí, lo vuelvo a llamar para que nos venga a platicar los resultados, claro, porque esto ya va a nivel internacional y eso es muy interesante. Y usted está dentro de esas expectativas y además poniendo en alto a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Sí, y efectivamente, y allí en Barcelona pues ya me aceptaron formar parte de una asociación internacional de investigación sobre resiliencia educativa, entonces me voy a codear con la gente, ¿verdad?, los estudiosos, y hay que ir a aprender. Muy bien, doctor. Gracias. Le agradezco muchísimo amable. su presencia Gracias. aquí en el estudio de TV Watt. Yo me despido de su programa Diálogos Universitarios y nos vemos en la próxima emisión. Pásela bien.